Buenos días, niños de grado quinto. Hoy vamos a iniciar con la clase de lectores. Debemos tener listo nuestro libro y nuestro cuaderno de lectores, diccionario a la mano, por si no entendemos palabras, y debemos tener nuestros útiles, lapiceros, lápices. Bueno, vamos a iniciar en el cuaderno, jueves 30 de abril del 2020. Nuestro propósito de clase es identificar la crónica como un texto informativo. Entonces vamos a conocer en esta clase ¿qué es una crónica y por qué es un texto informativo? Entonces vamos a estudiar un poco las características. Una vez hayamos escrito la fecha y el propósito, entonces vamos a escribir como título la crónica y vamos a tomar apuntes con sus palabras, no es copiar tal cual, ¿no? Una crónica decimos que es un texto informativo, lo que quiere decir que debe cumplir con unas características. Primero que todo, debe tener veracidad, debe ser veraz, es decir, que los hechos que se cuenten ahí, lo que se narre, se relate en la crónica, debe ser algo verdadero o real, que sí haya pasado, no puede ser inventado. La narración cronológica, entonces como su nombre lo dice, crónica, viene de cronología, que quiere decir que los hechos se cuentan según un orden de tiempo. ¿Listo? Entonces aquí lo vemos a medida que fueron ocurriendo en el tiempo. No se pueden contar en desorden, por eso se llama crónica. Otra de las características es que podemos utilizar, pues sus recursos literarios son amplios. Entonces, al ser parte del género periodístico, porque normalmente se utiliza precisamente por ser texto informativo, se utiliza toda clase de recursos literarios, los cuales hacen parte del estilo del autor. El relato, entonces volvemos a decir lo que debe ir ordenado en cada uno de los momentos y elementos que hacen importancia al acontecimiento. Entonces, ¿cómo decirlo? Debe ser muy detallada. Deben ser sí, cuando escribimos debemos utilizar bastantes detalles al escribir. El público, como va dirigido a un público, pues el lenguaje debe ser un lenguaje sencillo y claro, que cualquier persona lo pueda entender. Debe ser oportuno, es decir, que no se puede se presenta cuando el hecho ocurre inmediatamente, o sea, ocurre un hecho importante, inmediatamente se puede hacer una crónica, pues para que esta sea más atractiva. ¿Cómo sucedió? Entonces se sustenta principalmente en el cómo. Todo el tiempo estamos preguntando cómo sucedió, qué pasó, quiénes intervinieron, como todo texto periodístico informativo. Una vez dichas las características de la crónica y entendido qué es un poco la crónica, entonces vamos a escribir con nuestras palabras qué características tiene, qué es y qué características tiene. Cuando realicemos esto, pasamos al libro, a la página 46 del libro, y vamos a realizar la lectura del texto La niña más odiosa del mundo. Entonces vamos a mirar. Aquí dice: no hubo en mi infancia una niña más antipática que Socorrito Pino. Confieso que en muchas oraciones le pedí a Dios que la dejara calva, que no le salieran de nuevo los dientes de arriba, o que en el mejor de los casos se la llevara al punto más remoto de la tierra, donde jamás volviera yo a saber de su vida. Socorrito Pino arruinaba mis alegrías, y parecía tener entre ceja y ceja el propósito de no dejarme tranquilo ni un minuto. Cuando yo peleaba con mi hermana Chari, ahí aparecía Socorrito como convidada de pesadilla, para impedir que le pegara. Lo hacía interponiéndose entre mi hermana y yo, o poniéndole quejas a mi abuelo. Listo, entonces estos son los dos primeros párrafos. Ustedes van a continuar la lectura de Socorrito, de la niña más odiosa del mundo. Van a ver todas las características que tiene este texto. Van a ver cómo se explica minuciosamente cada acontecimiento que sucedía de tal manera que no lo podemos imaginar. Listo, una vez terminada la lectura en la página 47 del libro, vamos a ir entonces al taller de comprensión y producción textual. Entonces es donde vamos a analizar esa lectura y vamos a escribir acerca de ella.
Primero, subraya los objetivos en las siguientes oraciones, los adjetivos en las siguientes oraciones. Sustantivos, perdón. Entonces recordemos que son los sustantivos son palabras, los tenemos acá, que nombran a las personas, animales, cosas, objetos, todo lo que existe. Los nombres de todo se llaman sustantivos. Aquí en esta partecita nosotros podemos ver que dice que los sustantivos son palabras que se utilizan para designar seres. Designar quiere decir nombrarlos. Seres o cosas que existen tanto en la realidad como en el pensamiento. Pueden ser objetos como casa, nombres propios como Pedro o sentimientos abstractos como el amor. También todo lo que tiene nombre se llama sustantivo. ¿Listo? Entonces, cuando nos dicen que subrayemos los sustantivos, vamos a ver un ejemplo. Dice, confieso que en muchas oraciones le pedí a Dios que la dejara calva. Entonces, un sustantivo. ¿De quién estamos hablando en esta oración? Dios es un sustantivo, ¿cierto? Sería el único sustantivo que hay en esa oración. Lo mismo van a hacer ustedes con el resto de las oraciones. Entonces dice, cuando a mis siestas fueron interrumpidas bruscamente por Socorrito Pino. Entonces ahí claramente tenemos a Socorrito Pino como sustantivo, ¿no? Y así sucesivamente ustedes van a mirar cuáles son los sustantivos de cada una de las oraciones y los van a subrayar con el color que usted desee. En el segundo punto les pide que identifique la palabra equivocada en cada frase. Subráyale y escribe la correcta al lado. Entonces es muy fácil, ¿no? Dice, no hubo en mi infancia una niña más extrovertida que Socorrito Pino. Entonces vamos a irnos al texto y vamos a buscar la oración acá en el texto. Y vamos a ver cuál es la palabra que está equivocada y vamos a poner en la línea la correcta. Entonces acá en la primera línea la encontramos. Dice, no hubo en mi infancia una niña más antipática que Socorrito Pino. Vamos a la actividad y miramos cómo está acá. En lugar de, vamos a subrayar esta palabra que es la que está equivocada, extrovertida, y vamos a colocar antipática. Lo mismo debemos hacer con cada una de las oraciones. Recuerden que no es adivinar, sino es referenciarnos, ¿cierto? Ir al texto, tomarlo como referencia, buscar en qué lugar está textualmente cada una de las oraciones y corregir lo que está mal. En el punto 3 de la misma página, entonces nos dice que encierren en un círculo la letra que corresponda a la oración que no aparece en la lectura. Entonces vamos a tener que leer esta serie de oraciones y mirar cuál no se encuentra en la lectura. ¿Listo? Entonces analizan todas, buscan en la lectura y encerramos la que no aparece aquí en el texto de Socorrito Pino. En el cuarto punto, completa la siguiente ficha que Socorrito, la protagonista de la historia. Entonces, nombre, Socorrito Pino. Cabello, entonces ustedes buscan en el texto cómo dice que era el cabello, los vestidos, el calzado, los dientes, las acciones y las frases de su autoría. Entonces, ¿qué frases normalmente decía? Y lo vamos completando acá. Para ello, pues vuelvo a repetir, debemos leer el texto e ir completando el cuadro. ¿Por qué lo hacemos? Por lo que yo les decía de la crónica. La crónica debe ser muy explicativa. Debe decir con detalle todo lo que pasa, quiénes son, quiénes actúan, quiénes están en esa historia, quiénes los que participaron en esos hechos. Pero ojo, porque no es algo, la crónica no es algo inventado, sino son hechos reales. Entonces, por eso estamos acá poniendo esta cantidad de características de la protagonista de la historia que estamos leyendo. Una vez hecho eso, pasamos a la página 49 donde dice responde qué quiere decir el autor de la crónica con las siguientes frases. Entonces vamos a tener que leer estas frases, 1, 2, 3 y 4 frases. Y vamos a inferir, es decir, que vamos a tratar de entender qué quiere decir la persona que lo escribió. ¿Listo? Y lo vamos a escribir con nuestras palabras para nosotros qué creemos que el autor quiso decir cuando decía esto. Entonces la primera dice, cuando yo peleaba con mi hermana Chari, ahí aparecía Socorrito como convidada de pesadilla. Entonces, ¿qué quiere decir el autor cuando escribió eso?
Entonces puede ser que Socorrito siempre estaba arruinando las cosas que él quería hacer o estaba muy pendiente de él, era una pesadilla para él no la quería ver más. Entonces pues cada uno escribe su punto de vista. Lo mismo con las otras 3 oraciones. En el punto 6, expon 3 razones por las cuales Socorrito era la niña más odiosa del mundo. Entonces acá quien escribe el texto da muchas razones, da muchas por las cuales Socorrito era la más odiosa, la niña más odiosa del mundo para él. Entonces ustedes me van a escribir aquí las 3 razones, A, B y C. El 7º punto es que vamos a leer este fragmento de texto y vamos a establecer 3 diferencias entre la protagonista de este texto, Famina, y Socorrito. Debemos leer con mucha atención el texto. Entonces dice, Famina Famosina era una niña muy popular en su colegio. Ya empezando por ahí empezamos a ver las diferencias. ¿En dónde vamos a escribir las diferencias? Entonces acá aquí tenemos el cuadro comparativo donde vamos a poner características de Socorrito versus características de Famina Famosina. En el punto 8, explica las razones por las cuales te gustó la lectura. Entonces es una pregunta muy personal, ¿cierto? Nadie les va a decir por qué les gustó, sino ustedes deben saber explicar. En el 9, anota 3 cambios que desde tu punto de vista le harías a la lectura para hacerla más divertida. Entonces, ¿a cuál lectura? A la primera que hicimos, la de Socorrito. Entonces, 3 cambios que le harían o le agregarían o algo, le quitarían, no sé, el final o algunas características para hacerla más divertida. En el punto 10 dice que elabora una lista con todos los defectos que tenía Socorrito y al frente escribe cómo ese defecto podría convertirse en una cualidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en el texto dice que Socorrito era antipática. Entonces, antipática podemos buscar en el diccionario qué quiere decir antipática, ¿cierto? Antipática quiere decir que es como, tiene una mala actitud con los demás. Entonces, ¿cómo lo podemos convertir en cualidad? Cada uno va a pensar y va a escribir varios defectos que tenía Socorrito y enfrente qué cualidad podría reemplazar ese defecto. Una vez aquí ya creo que ya ahí vamos terminando y pasamos a la parte final, que es la página 51. Entonces vamos a pasar aquí a la página 51, donde nos dicen, nos resumen que es una crónica, ¿cierto? Entonces la crónica La niña más odiosa del mundo es una obra periodística escrita a partir de hechos reales, narra los sucesos según el orden temporal en que ocurrieron, generalmente con el apoyo de los testimonios de sus protagonistas. Entonces esta fue una historia real, no fue inventada. Después nos dice que sigamos el proceso y vamos respondiendo. Elabora un resumen de lo que ocurrió en tu último cumpleaños. Entonces ustedes van a escribir acá, más o menos, que les quepa muy resumidito, qué ocurrió en su último cumpleaños. Recuerda cada una de las acciones de ese día. Entonces, a qué hora te levantaste, qué desayunaste, y bueno, lo van completando cada una de estas preguntas. ¿Listo? Elabora una lista de los invitados a tu fiesta, en caso de haber tenido. Entonces, si fue fiesta, pues se hacen una lista. Si no, pues las personas que estuvieron con usted ese día. Ahora viene la tarea. De acuerdo a esta información que se llenó acá en esta página, entonces mi tarea dice, ay, qué pena con ustedes. La tarea dice que, teniendo en cuenta los datos de esa página 51, van a escribir una crónica en una página del cuaderno de lector, solo en una página. No tiene que ser toda la página, puedo usar menos de la página, pero solo una. Le toman foto y hoy mismo me la envían a mi correo. Aquí está el correo. Nenes, por favor, no me van a hacer la pregunta ahorita en la mitad de la clase, que cuál es la tarea. ¿Listo? Entonces yo por eso les estoy dejando siempre en todos los videos
Les estoy escribiendo la tarea para que ustedes tengan tiempo